Hola, buenas tardes. En el presente video voy a explicar en qué consiste la definición de una función exponencial. Primero, una función siempre relaciona dos variables, una variable independiente, una variable dependiente. Por ejemplo, la relación puntaje-nota, cada estudiante obtiene un puntaje y en base a ese puntaje yo obtengo una calificación. Ahí hay una función y eso se considera una función lineal, ¿ya? Existe también, por ejemplo, el lanzamiento de un proyectil. Podríamos tener acá nuestro eje y se puede lanzar un proyectil que tenga una trayectoria parabólica y tenemos entonces también una relación entre la variable tiempo y la variable altura del proyectil. Y es una función cuadrática, ¿ya? Bueno, existen muchas funciones y una de ellas es la función exponencial. Función exponencial. Voy a explicar la más simple de todas, porque esta obviamente puede cambiar en términos de algunos factores y algunos cambios que pueden haber en el exponente. Pero primero que todo, vamos a ir con la más básica, función exponencial. La forma que tiene, de manera algebraica, una función exponencial corresponde a a elevado a x. Yo usé la letra A, por lo general se usa la letra A, y esa A tiene algunas condiciones o algunos requisitos. Debe ser un número positivo. Por lo tanto, automáticamente se descartan todos los negativos y se descarta el cero. Pero entre todos los positivos que existen, hay un elemento que no lo podemos considerar, que corresponde al uno. Ahora, esta condición para la base, usted también puede observarla en algún libro o en algún texto de la siguiente manera, que el A tiene que ser mayor que cero, positivo, pero el A debe ser distinto de uno. Bien. Entonces, tenemos una función exponencial cuya base es un número positivo, diferente de uno, y el exponente es un número real cualquiera. Y eso a nosotros nos permite asegurar lo siguiente. Siempre es importante saber quién es el dominio y el recorrido de una función. El dominio de una función, tal como yo lo leí en alguno de los cuadernos, algunas hojas que me compartieron fotografías, es que puede ser son los valores que toma x. Y si yo observo x en esa posición, puede tomar cualquier valor. Distinto sería si tuviésemos una función 1 partido por x, porque sabemos que una fracción no puede ser cero en su denominador. Si tengo una función raíz cuadrada, sabemos que si tengo una raíz cuadrada, la cantidad subradical no puede ser negativa. Por ende, el x tiene que ser positivo o cero. Y así vamos a tener condiciones en algunas funciones, ¿ya? Por ejemplo, si tengo logaritmo de x, nosotros sabemos por definición que el argumento de un logaritmo nunca debe ser negativo, tampoco puede ser cero. Por lo tanto, el x tiene que ser netamente positivo. Pero acá, el x, que son las preimágenes que toma la función, son cualquiera. Por ende, el dominio de una función exponencial son absolutamente todos los reales. A diferencia del recorrido que leí por ahí, que son los valores que puede tomar y, ¿ok? Si la base es positiva, por ejemplo, 4, 3, un medio, 0,3, todas esas bases son positivas, absolutamente todas. Nosotros sabemos que independiente quién sea el exponente, cuando tenemos una potencia de base positiva, el valor de la potencia siempre va a ser positivo.
Es imposible que usted tenga una base positiva y el valor de la potencia me dé negativo. Eso es absurdo, es imposible. Por lo tanto, el recorrido de la función son todos los reales positivos. También podríamos decir que el recorrido de la función va desde el cero hasta el más infinito, si es que ustedes han visto el recorrido o el dominio en su defecto en una notación como intervalo. También podríamos decir que el recorrido son los, como dijeron en el cuaderno ahí que observé, son los mayores que cero. ¿Ok? Recuerde, el dominio son los valores que toma la preimagen, que por lo general uno lo relaciona con X. Y el recorrido son los valores que toman las imágenes. Las imágenes existen porque el X existe. Ningún Y va a existir si este no se obtiene al reemplazar algún X en mi función. ¿Ok? Observemos lo siguiente. Tenemos, bueno, GeoGebra para poder ayudarnos acá y voy a graficar la función 2 elevado a X. 2 elevado a X, ahí está la función. 3 elevado a X. Ahí está la función. Podríamos tener, por ejemplo, 9 elevado a X. Todas tienen una característica especial. Ahora, si observa, uno puede notar que las gráficas más a la izquierda del eje X se juntan, pero eso es un efecto visual porque el programa, el software, por muy bueno que sea, no permite diferenciar la separación, pero si yo hago un zoom y me acerco mucho, puedo observar que están separadas y nunca, jamás, alguna gráfica de una función exponencial de la forma a elevado a x corta, intersecta o toca, si quiese, el eje X. Por eso el recorrido son los reales positivos, porque no hay gráfica por debajo del eje X, ni tampoco eh, el cero pertenece al recorrido. Siempre son positivos, ¿ok? Que es concordante con lo que tenemos acá. El dominio son los reales, porque si observo en el eje X, toma cualquier valor, y el recorrido son los positivos, porque todo número positivo elevado a un número cualquiera, y ahí no hay restricciones, me da siempre un número positivo, ¿ok? Bueno, eso es a grandes rasgos qué es una función exponencial desde el punto de vista conceptual. En el siguiente video voy a explicar la representación gráfica que tiene dicha función, del- usando el GeoGebra y también representándolo mediante eh, manualmente el gráfico en el plano cartesiano.